Hola, buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Repasamos las noticias como todos los días antes de conectar con México y Estados Unidos. La Agencia Europea del Medicamento inicia este viernes la evaluación de la vacuna del COVID-19 desarrollada por el laboratorio alemán CureVac, un proceso que podría desembocar en una licencia de uso condicional de este fármaco en la Unión Europea y en el que está también el fármaco de Janssen. La vacuna de CureVac se suma a la de Janssen, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, las únicas dos vacunas que están en este momento en un proceso avanzado de análisis en tiempo real por parte de la EMA y que podría conducir a una licencia condicional como la que tienen Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca. CureVac es una de las compañías con las que Bruselas ha firmado un contrato de suministro de vacunas de COVID-19, en este caso de 225 millones de dosis, con la opción de añadir otras 180 millones adicionales. De todas formas, la investigación en fase 3 es una de las más atrasadas y no se espera que la distribución comience hasta dentro de varios meses si previamente consigue tener éxito en su producto experimental. La Comisión Europea y la presidenta portuguesa del Consejo de la Unión Europea esperan que las primeras ayudas del Fondo de Recuperación lleguen a los países a principios de verano. Instan a los estados a acelerar la ratificación de la legislación que va a permitir emitir la deuda con que se financiarán las mismas. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el primer ministro portugués, António Costa, que preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, han rubricado la regulación del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en una ceremonia en la que también participó la presidenta de la Comisión Europea. La normativa tendrá que ser publicada ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea, algo previsto el próximo jueves 18 de febrero y entrará en vigor el día siguiente. A partir de ese momento, los gobiernos podrán remitir a Bruselas sus planes definitivos de recuperación por las reformas e inversiones que financiarán con el plan anticrisis. Sanidad registra 17.853 nuevos contagios y 513 fallecidos. La tasa de incidencia desciende hasta los 540 casos, más de 40 menos que el día anterior. Las comunidades autónomas empiezan a pensar en la desescalada pese a que la incidencia es aún superior que la máxima alcanzada en la segunda ola. La OMS advierte de que una desescalada demasiado rápida podría conllevar un paso atrás o anticipar una nueva ola. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advierte de que España no está aún en condiciones de relajar las medidas contra el coronavirus. Y de nuevo, las alarmas han saltado en el Reino Unido, ya que han sido identificadas dos nuevas variantes del coronavirus. Ha sido en Bristol y en Liverpool y tienen en común el riesgo potencial de unir en una sola cepa velocidad de contagio y capacidad de burlar las defensas del cuerpo. Se denominan coloquialmente Eric y Nelly y las primeras pruebas apuntan a que son más resistentes a las vacunas. Sin embargo, los expertos aseguran que reformular las vacunas no sería complicado, al igual que se hace cada año con la de la gripe. En Estados Unidos, en el sur de California, se ha identificado otra variante que ya casi es predominante entre la población del estado. La Unión Europea está estudiando abrir una fábrica de semiconductores en terreno comunitario. Los semiconductores son críticos para fabricar todo tipo de dispositivos electrónicos y su producción se encuentra principalmente en Asia. Por eso, Europa analiza la posibilidad de asegurarse su propia producción de chips, un proyecto que llevaría a cabo con Samsung o el fabricante TSMC, según ha detallado Bloomberg. La planta europea fabricaría chips de 10,5 incluso 3 nanómetros, que son las arquitecturas más avanzadas todavía en desarrollo. Actualmente hay una escasez de semiconductores que está afectando a muchas industrias que no podrán mantener sus volúmenes de producción. Y la economía del Reino Unido se contrajo un 9,9% en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, que paralizó por completo algunos sectores de la actividad. En el tercer trimestre, la economía británica tuvo un fuerte repunte del 16%. En el cuarto trimestre, el Producto Interior Bruto del Reino Unido creció un 1%. Sin embargo, en el total del año se contrajo
un 9,9%, la mayor caída anual del PIB registrada en el país según la Oficina Nacional de Estadísticas. En el último trimestre del año aumentó la producción de servicios y la construcción, también el consumo y la inversión empresarial, pero todos estos niveles se mantienen aún por debajo de las cifras previas a la pandemia. Y volvemos a España, pero seguimos con información empresarial. La creación de empresas se desploma un 15,8% en 2020, su mayor caída en 11 años. El año pasado se crearon 79.151 empresas según el Instituto Nacional de Estadística. Es el segundo año consecutivo de descenso, aunque en el de 2019 fue de apenas el menos 1,2%. En 2020 se disolvieron 20.259 sociedades mercantiles, un 13,1% que el año anterior, es la cifra más baja desde 2011. Para la creación de empresas se suscribieron casi 4.911 millones de euros, un 11,7% menos que en 2019. Por otro lado, el IPC vuelve a tasas positivas y sube un punto en enero hasta el 0,5%. En su primera tasa en positivo tras 9 meses en negativo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los aeropuertos de AENA registran un 83,4% menos de pasajeros en enero, hasta los 2.814.424. También el tráfico de aeronaves y de mercancías siguen presionando a la baja por las restricciones impuestas a la movilidad nacional e internacional por la pandemia. Según los datos del gestor aeroportuario, el primer mes del año terminó con algo más de 61.400 movimientos de aeronaves, un 61% menos que un año antes y un recorte del 28% hasta los 62.000 toneladas de carga en toda la red. Por aeropuertos, el que registró mayor movimientos fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 10.138, pese a marcar un desplome de 69,5%. Disney sorprende por encima de las previsiones y gana 17 millones de dólares en su primer trimestre fiscal. Ganancias por primera vez desde que arranca la pandemia y que le había sumido en los números rojos por el azote en parques temáticos. Los ingresos se reducen un 22% hasta los 16.249 millones de dólares. En cuanto al beneficio operativo, 46 millones de dólares frente a los más de 2.600 millones de un año antes. Los buenos resultados obtenidos entre octubre y diciembre se justifican por sus servicios de streaming como Disney Plus, lo que revalida su apuesta por el negocio de la distribución de contenidos online. Sus usuarios aumentaron en más de 4 millones sobre lo que se esperaba, hasta rozar los 95 millones de suscriptores. Volkswagen y Microsoft se alían para desarrollar vehículos autónomos. Según la compañía automovilística, el objetivo es crear una plataforma de conducción automatizada y conectada basada en Azure. Se trata de un paso más en la asociación estratégica que firmaron ambas compañías en 2018. Twitter está estudiando cómo introducir el Bitcoin como forma de pago en su plataforma. Según su director financiero, la compañía está estudiando la manera de poder pagar a sus empleados y socios comerciales con esta criptomoneda. Además, Twitter está analizando cómo encajar Bitcoin en sus activos y balance. El directivo de la compañía ha dicho en una entrevista en la CNBC que no ha encontrado la forma de materializar este proyecto, aunque siguen estudiándolo y buscando la forma de hacerlo posible. El gran aeropuerto británico, la mayor inversión exterior del grupo Ferrovial, quiere incrementar precios y el regulador es receptivo. El regulador estudia una propuesta de Heathrow para revisar de forma anticipada sus tarifas. Esa subida podría llegar a suponer 1,2 libras más por pasajero, que repercutiría directamente a las aerolíneas. Sería incluso un 5% más que la revisión normal que correspondería a hacer a partir del año 2022. CIMIC, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en el país para operar durante los próximos 3 años en una infraestructura ferroviaria situada en la Nueva Gales del Sur, estado donde se encuentra Sydney, por valor de 1.500 millones de dólares australianos, más de 950 millones de euros. El contrato especifica la construcción de un centro de control para la región, la implementación de un nuevo sistema de señalización
o la gestión del suelo, así como el control de la seguridad, acceso, del entorno y del desempeño de la red. Y es hora de cruzar el Atlántico, nos vamos hasta México porque allí está nuestro compañero José Ricardo Rangel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, amigos de España. ¿Cómo están? Pues estamos con un invitadazo de lujo, por favor, Manuel. Sí, así es. Hoy vamos a hablar, José Ricardo, de ahorro. Vamos a hablar también de jubilaciones del futuro de México. Lo vamos a hacer justamente con un invitado, con Jorge López Pérez. Muy buenas tardes. Manuel, con gusto de saludarte a ti y a José Ricardo. ¿Cómo les va? Buenas tardes por allá en España. Muchas gracias. Usted es director de Millas para el Retiro. ¿Cómo ve usted, cómo está en México el horizonte de la jubilación? Supongo que allí aspirarán también a una jubilación digna. Sí, como todo el mundo. El mundo ha estado complicado en el tema de la aspiración a las jubilaciones y les comparto. En el caso de México, la demografía, al igual que en el mundo, digamos que retrasados unos 20 años comparado con Europa. Comparado con Europa vamos demográficamente 20 años atrás, pero tuvimos primero un boom en la salud, que lo que ayudó es que la gente no moría en las mismas edades tempranas, ya sea por nacimiento, en adolescencia, por embarazo o después por algunas otras enfermedades cardiovasculares y por allá, y por algunas otras. Y la segunda es que, además de incrementar la salud, lo que acabó pasando es que la gente no tuvo acceso a sistemas de seguridad social en los cambios importantes laborales. México hoy, al igual que España hace 20 años, fue incorporando nuevos modelos de trabajo, trabajar de manera independiente, hacer... Y vaya, al final del día, todas estas nuevas plataformas hoy en día en las que puedes trabajar o cualquier otro empleo formal, pero no necesariamente la seguridad social los incorporó para que cotizaran con ellos. ¿Y eso cuál es el resultado? Bueno, pues que al final de la vida laboral, muchas de las personas no tienen el ahorro suficiente para llegar a la jubilación. Entonces, la respuesta es claramente no hay una perspectiva positiva en la jubilación de nuestro país, pero resta decir positivo que México cambió el sistema de ahorro para el retiro en 1997 y ahí yo les diría que sí, el país ha sido muy innovador en varias formas para que la gente pueda ahorrar de mejor manera. Y te voy a dar dos ejemplos. En el 97 adquirimos cuentas individuales para que todas las personas que cotizamos al sistema de seguridad social tengamos la cuenta en una institución financiera privada y que sea de nuestra propiedad, que no sea una institución financiera gubernamental o que estuviera en un cajón, digamos, compartido y que después no sabemos dónde están las cuentas. La segunda innovación que se hizo es que en el 2014, además de las cuentas individuales, permitimos corresponsalía, déjame llamarle pensionaria, así como hay corresponsalía bancaria en donde tú puedes hacer depósitos en una tienda de conveniencia o en cualquier otro lugar, puedes hacer una corresponsalía pensionaria. Y desde el 2014, en México se permite en más de 16,000 cajas que las personas hagan ahorro voluntario para su pensión. Ahora, México es de los países que menores tasas de contribución tiene a la seguridad social. Los empleados, a través de nuestros empleadores, aportamos el 6.5% del sueldo. Y entonces, bueno, pues claramente se requería una reforma. Esta reforma se aprobó el año pasado y nuestra tasa de contribución se irá incrementando del 6.5% al 15% en los próximos 10 años. Y de ahí, bueno, pues que hay una gran oportunidad para que México alcance a tener una mejor tasa de ahorro de los mexicanos. José Ricardo, por favor. Jorge, el tema de comportamiento, ¿cómo se está llevando? Te escucho. No sé si me escuchas. Sí, perfecto. El tema del comportamiento, sobre todo con estas cuentas individuales, pues entiendo que ya lo que se provoca es que cada uno pues se haga responsable de su propio ahorro, independientemente del ahorro que está realizando el patrón en el caso de que reciban un salario,
¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años ese comportamiento del ahorrador hacia sus afores? Mira, yo te diría que en un inicio es muy innovador. Es un modelo que empieza en Suiza realmente desde los 40 medios. Chile lo populariza en Latinoamérica. No sé si me escucharon. Yo sí te escuché. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, correctamente. Ah, buenísimo. Les decía, este modelo de cuentas individuales viene desde Suiza en los 40 medios y se ha ido tropicalizando en distintas latitudes. En el caso de Latinoamérica es Chile el que desde hace 30 años lo trae, digamos, al continente, y México lo adopta en el 97. Ahora, siempre con escepticismo, como cualquier cambio político o de política pública, pues tiene ciertas reacciones. Ahora, ha ido creciendo el conocimiento de la población de lo que es su Afore, pero yo te diría algo muy bueno. El sistema de cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro en México tiene una capilaridad, es decir, le llega a 67 millones de mexicanos. A pesar de que hoy solamente cotizan a la Seguridad Social 20 millones de mexicanos, hay otros 47 millones de mexicanos que, por lo que expliqué de la dinámica laboral, entran y salen del sistema de ahorro para el retiro porque dejan de tener un patrón, pero ellos siguen contribuyendo, es decir, manejan una plataforma de un automóvil y transportan personas, o se ponen a llevar cosas a casas a través de estas plataformas de distribución de la última milla, y así como esto, la gente va evolucionando. La cuenta de Afore cada vez es más importante para ellas. Esta cuenta pensionaria, yo te diría que habemos muchos que hemos logrado elevar la conciencia de que esa cuenta es importante. Como bien sabes, José Ricardo, nosotros tenemos una plataforma que ya llega a decenas de miles de mexicanos, en donde les hemos hecho ver que ahorrar a través de la tecnología, por este cambio legal que les decía de las corresponsalías pensionarias, a través del propio teléfono celular, y de manera muy innovadora lo hicimos nosotros a través de las compras, pues estamos haciendo que la cuenta de Afore sea cada vez más importante para el mexicano. Yo te diría que vamos caminando en que la gente entienda que tiene una cuenta y que es de ellos, no es del gobierno, es de ellos. José Ricardo, a ver si tenemos esa conexión. Parece que se ha cortado esa conexión desde México con él, precisamente, con nuestro compañero José Ricardo. Pero mientras esperamos a recuperar a José Ricardo, Jorge López, cuéntanos, ¿hasta qué edad hay que estar trabajando en México para poder cotizar y poder luego tener una jubilación? En el caso de México es edad 65 y puedes tener una jubilación anticipada a edad 60. Ahora, la antigüedad en el sistema que requieres, antes de este año, antes del 2020, eran 25 años de servicio aproximadamente. La nueva reforma pensionaria ahora lo que está haciendo es, a partir del 1 de enero de este año, se requieren 750 semanas, que son aproximadamente 15 años. Y de ahí, cada año, durante 10 años, vamos a elevar ese requerimiento de antigüedad 25 semanas. De manera que llegaremos a 1,000 semanas que se requieren para tener acceso al menos a la pensión mínima garantizada, que son cercano a los 20 años. Y los cambios, ¿puedes profundizar un poco más en esos cambios de la reforma de las pensiones en México? Explicarlo un poco más para que la gente que nos está viendo lo pueda entender un poco mejor, estos cambios de la nueva reforma. Claro, la reforma pensionaria tiene muchas ventajas porque incrementa el ahorro. Primero somos los patrones, los que damos el empleo, quienes elevaremos nuestra tasa de participación a la Seguridad Social del 5.15 aproximadamente, y durante 8 años, sumándole un 1.02 aproximadamente cada año, llegaremos a cerca del 13.5% de contribución del patrón al trabajador en los próximos, deben de ser 12 años. Debo decir que por pandemia, esta aportación adicional no arranca en el 2021 ni 22, sino arranca en enero del 2023. Ahora, a los trabajadores no se les pide que hagan una aportación adicional, y al gobierno se le propuso que la cuota social que ellos entregan se redistribuya de forma más subsidiaria.
de manera que los primeros 4 niveles de salario obtengan todo el subsidio del gobierno y los salarios más altos, que digamos tienen mejor posición para hacer ahorro voluntario, lo hagan por su cuenta. Esa es, yo te diría, las dos primeras partes muy relevantes de la reforma pensionaria. La segunda es el cambio en la antigüedad, que ya hicimos referencia. En vez de tener 25 años de antigüedad, empezaremos con 15 y se elevará a 20. Y la tercera es que el presidente hizo ahí, digamos que metió mano y obligó a los administradores privados de pensiones a que sus comisiones bajaran, ahora sí que digamos por decreto, a un promedio entre 3 países seleccionados, de manera que los va a llevar por debajo de 55 puntos base en los próximos años, ¿no? Entonces, esas serían las 3 principales características que ya hizo la reforma pensionaria. México no había tenido desde el 97 ningún tipo de reforma, pero esta es la primera, Manuel y José Ricardo, que ya te vemos de regreso. Esta es la primera que realmente pone en el centro al trabajador. Todas las reformas pensionarias previas habían puesto al fisco que alcanzara el dinero, que la Secretaría de Hacienda pudiera pagar, que no hubiera una crisis en el presupuesto federal. Esta, y yo creo que habla de una madurez muy grande del diálogo del sector privado, los empresarios, los trabajadores y el gobierno, en donde dijimos, aquí al que hay que proteger ahora es al trabajador. Y así es como pasó esta reforma pensionaria, y tiene muchas asignaturas pendientes, incluir temas de género, incluir a los independientes con una pensión mínima garantizada, pero yo te diría, Manuel, que ha sido en el camino correcto. José Ricardo, ya te hemos recuperado de esta conexión con nosotros. Nada, Sí. Le había preguntado a Jorge López, bueno, pues por esos cambios que ha tenido y que ha tenido la nueva reforma de las pensiones aquí en México. Adelante, José Ricardo. Sí, gracias, Manuel. No, importantísimo, sobre todo porque ha sido un trabajo y millas para el retiro. En este caso, Jorge ha sido un actor, pues, activo en esta reforma. Y bueno, sobre todo, platícanos un poquito de la aplicación de esta empresa que estás comandando, Millas para el Retiro. ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante mezclar el tema de consumo con el ahorro? ¿Y cuál es el beneficio de Millas para el Retiro? Por favor, Manuel, George. Gracias, Ricardo. Bueno, Millas para el Retiro es la primera empresa en el mundo en donde mientras tú gastas, se está ahorrando un poco de dinero en tu cuenta de seguridad social pensionaria. Ningún otro lugar del mundo lo ha hecho. Esta idea nos ha llevado a ganar algunos premios a nivel internacional. De hecho, en España estuve por haber estado en un certamen de MAPFRE. Ganamos el primer lugar de inclusión financiera del BBVA Open Talent, también en Madrid, que fuimos a recibir allí el premio acompañados de nuestra embajadora en España, Roberta Layuz, y también ganamos en Holanda el premio a la idea más innovadora de seguridad social en el mundo. Ahí ganamos un segundo lugar, pero se llama el World Pension Summit. ¿Cómo funciona el aplicativo? Tú bajas una aplicación, nosotros te encontramos a través del número de seguridad social, basta decir que hay una base de datos centralizada muy bien ordenada por las empresas privadas para encontrarte de manera eficiente. Esta es una alianza que hicimos con el gobierno, no con las empresas privadas, de forma que yo puedo encontrar a cualquier mexicano de los 67 millones de mexicanos que tienen una cuenta en una de estas empresas pensionarias llamadas Afore. Entonces, una vez que te encuentro, te pedimos que inscribas un medio de pago, ya sea cualquiera de las 3, Visa, Mastercard o American Express, y lo que haces ahí es decidir qué porcentaje de tu consumo quieres que se vaya al ahorro. Y entonces ahí ya te damos, digamos, paz mental, te pones a ahorrar el 5% o el 3% de tus ahorros, de tus consumos todas las semanas y se va yendo a tu ahorro. Aquí lo importante es la dinámica de que si pierdes el empleo, tu consumo baja y por lo mismo baja el ahorro. Pero si, digamos que creces profesionalmente y te dan el puesto de arriba o vas subiendo en la escala de tus ingresos, tu consumo sube y por ende el ahorro. Entonces, este estudio de economía del comportamiento nos fue llevando a que la mejor forma en que el ser humano que no quiere ahorrar
ahorre es a través de algo que le cause placer. Y esto es literalmente el consumo. Cuando consumimos cosas, bueno, pues ahí hay una serie de endorfinas y emociones y proyecciones que nuestro cerebro hace que no pasa con el ahorro. Cuando la gente ahorra, siente que se le quita algo, se le quitan oportunidades. Y en ese sentido, hoy les puedo presumir que somos la red comercial, incluidas estas 16,000 cajas de empresas muy poderosas en México. Hoy mandamos más ahorro en expresiones al sistema de ahorro del país que todos los demás juntos. O sea, ahí hay marcas importantísimas de supermercados, farmacias, 7-Eleven, farmacias del ahorro, Walmart. Mandamos mucho más ahorro voluntario que ellos y es simplemente por esta idea de ahorrar a través del consumo. Y la última idea es que estamos sumando marcas que te regalan dinero por consumir. Entonces, si tú compras alguna tarjeta prepagada de Grupo Alsea, por ejemplo, con nosotros, bueno, pues entre el 5 y el 7% de esa tarjeta va a tu cuenta de ahorro voluntario. Y entonces estamos entrando con una segunda dinámica. Ya no solamente ahorras con tu propio consumo y tarjeta, sino que ahora las marcas te van a premiar en tu cuenta de ahorro voluntario de largo plazo por el consumo de sus marcas. Y entonces, bueno, pues estas ideas son las que creemos que pueden ayudar a aliviar pobreza en vejez, que es la misión de nuestra compañía llamada Millas para el Retiro. Perfecto. Jorge López Pérez, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y compartir pues toda esta información. Mano, no sé si tienes alguna otra pregunta. Ya, muchas gracias, ya está todo correcto. Jorge, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esa aplicación y también por esos premios. Gracias, Manuel. Gracias, José Ricardo, por la invitación. Allá en España esperemos que pronto se pueda hacer algo ahí en los diálogos de Toledo y cambiemos los sistemas de seguridad social en todo el mundo. Eso esperemos. Gracias. Gracias a los dos y buen fin de semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias, Manuel. Gracias. Buen fin de semana. Buenas tardes. Adiós.